Un hermoso y lindo sábado. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nos da un gusto nuevamente estar aquí hablando acerca del libro de Daniel. Y hoy nos toca hablar acerca de este capítulo 10. Y qué bueno es Dios con nosotros, ya que a través de este libro de Daniel, pues hemos ido comprendiendo aún en los tiempos pasados y lo que aún ha de venir en el tiempo futuro. Y hoy, este hermoso sábado, pues tenemos la alegría y el gusto nuevamente de tener a nuestro pastor Hugo Gambetta aquí con nosotros en esta lección. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, Pastor Víctor. Y realmente estamos ya en el último mes de este trimestre, marzo, y nos toca pues ya la lección número 11. Después de esta nos quedan 2 lecciones más para completar el libro de Daniel, pero nos toca considerar pues algunos de los capítulos más importantes del libro de Daniel, ya que tocan con las cosas que están sucediendo ahora y las que aún quedan por cumplirse justo antes de la venida del Señor. Así que, hermanos, un saludo muy cordial y vamos a iniciar nuestro estudio, no sin antes pues, pedirle al Señor que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Les invito a que tomemos una pausa para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Señor y amante Padre, agradecemos tus bondades en este día. Gracias por la vida y la salud. Pero hoy, Señor, pedimos de que tú perdones nuestras faltas. Y que, Señor, en este momento a todos aquellos que están también escuchando y viéndonos a través de los medios de comunicación, que, Padre, tú pongas palabras también hoy en día a través de tu Espíritu para desarrollar este capítulo 10 del libro de Daniel. Pedimos de tus bendiciones para cada uno de aquellos oyentes y pedimos, Padre, para que tu Espíritu esté en nuestro medio. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues si me permite, pastor, voy a dar siempre los textos para que aquellos hermanos que a veces llaman y dicen que no tienen la lección y que pues agradecen a veces por los textos que les damos para ponerse en acuerdo con la iglesia a veces que asisten. Y pues así rapidito les damos los libros que había que estudiar esta semana. Y el primero que tenemos es el libro de Efesios, el capítulo 6 y versículo 12. Después de ahí tenemos pues lo que es el libro que hoy estamos estudiando, el libro de Daniel, pero en este caso vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel, Daniel 10. De ahí pues vamos a ir al libro de Esdras, el capítulo 4, del versículo 1 al 5, según nos lo citan. De ahí, el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué, capítulo 5, 13 y 15. Después tenemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, del versículo 12 al 18. Y después tenemos, como penúltimo libro, Colosenses, capítulo 2, y versículo 15. Y por último tenemos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. O sea que prácticamente tenemos un versículo para cada día de la semana. Exacto. Esos son versículos en referencia a lo que vamos a estudiar, exacto, pero realmente el estudio principal está basado en Daniel, capítulo 10. Ese es el capítulo entero que vamos a estudiar esta semana. Y claro, el versículo central que tenemos o para memorizar esta semana está ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y versículo 19. Ahí lo tienen ustedes en pantalla y el Señor en su palabra dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Pues este es el versículo
para recordar las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Daniel. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Bien, hemos llegado en esta semana, pastor, a el inicio de la última visión de Daniel. Como hemos estudiado, el libro de Daniel contiene 4 visiones proféticas, 4 cadenas de profecía. Y esta es la cuarta o la última. La primera está en Daniel 2, el sueño de la gran imagen. La segunda está en Daniel 7, el sueño de las 4 bestias y del cuerno pequeño. La tercera cadena profética está en Daniel 8 y 9, que estuvimos estudiando la semana pasada y antepasada, donde se mencionan los animales del santuario y el cuerno pequeño y la purificación del santuario. Y finalmente la última visión o cadena profética de Daniel comienza en el capítulo 10 con la aparición del varón vestido de lino a Daniel y finalmente continúa en el capítulo 11, que es un estudio o más bien una profecía de todo lo que iba a suceder en la historia hasta rematar y culminar en el capítulo 12 con el tiempo del fin y la liberación final del pueblo de Dios. Así que hay una secuencia histórica. A diferencia de las otras 4 cadenas proféticas de profecías, Daniel 2, la imagen, Daniel 7, las bestias, Daniel 8, los animales del santuario, esta última cadena profética no contiene simbolismo profético, está todo en lenguaje literal, es decir, tal y como van a suceder o sucedieron las cosas, podemos decir ahora. Cuando esto se le reveló a Daniel, todavía esas cosas iban a suceder, pero para nosotros pues es historia. Sin embargo, en el tiempo en que Daniel recibió la revelación era profecía, todavía no había acontecido. Así que podemos decir que la profecía es la historia escrita antes que la historia suceda. Así es. Realmente así es, porque Dios conoce el fin desde el principio, Él conoce el futuro, y Él reveló a Daniel lo que habría de acontecer hasta nuestros días y hasta el tiempo del fin. Pero no es solamente para mostrar que Dios sabe el futuro y para satisfacer la curiosidad que algunos de sus hijos o nosotros mismos pudiéramos tener para saber del futuro. Es más bien porque Dios nos quiere mostrar la trama en la historia del gran conflicto y qué parte jugamos nosotros en ese gran conflicto. Y justamente la lección de esta semana es lo que nos enseña, que estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal, y a eso se refiere el título de nuestra lección de escuela sabática en esta semana, que se titula la batalla de la batalla a la victoria. Esa batalla pues es el gran conflicto y la victoria es finalmente la liberación final del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué no comenzamos al hacer esta introducción hablando un poquito de los personajes que aparecen en Daniel capítulo 10? Daniel capítulo 10, ya que es nuestro texto de estudio. En Daniel capítulo 10 encontramos a Daniel en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Es decir, ya han pasado varios años desde la caída de Babilonia y desde el comienzo del reinado de los medos y de los persas. Todo el resto del libro de Daniel se
escribió o las visiones fueron dadas durante el periodo de Babilonia, incluso la del capítulo 8 y 9 eran en el reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia. Así que ahora hay un nuevo imperio, hay un nuevo reino, los medos y los persas. Y el primer rey de los medos y persas fue Darío, pero ahora ya está en el trono Ciro. Así que podríamos decir que para esta época ya Daniel, sacando cuenta de los años que reinaron a cada uno de los reyes, pues ya tenía más de 90 años, pastor. Ya era un anciano. Dios lo había mantenido a lo largo de tantos años. Tenía 17 años el profeta Daniel, un jovencito, cuando fue tomado cautivo de Palestina, de Israel, de Jerusalén, por Nabucodonosor. Y fue llevado cautivo a la corte del rey de Babilonia con 17 años de edad, un niño, por así decirlo, un jovencito realmente. Y las pruebas tremendas que él pasó desde el comienzo, la presión que se les puso por cambiarle su manera de pensar, hacerlos de la religión babilónica, hacerlos que adoraran los dioses de Babilonia, que comieran la comida del rey, etc. Estamos recordando un poquito. Cambiarle el nombre. Sí, al cambiarle el nombre, al cambiarle su alimentación, el lugar donde vivían, el idioma, la cultura, todo. Querían aculturizarlo porque el plan de Nabucodonosor era pues hacerlos babilónicos, pero como era Daniel del linaje real de la descendencia de los reyes de Israel, él quería tomar a estos jóvenes, prepararlos y mandarlos como gobernantes a su propia nación. Bajo el reinado de Babilonia habían pasado 70 años y Daniel tenía 17 cuando fue llevado cautivo. Cuando cayó Babilonia, en el año 539 al 38 antes de Cristo, Daniel tenía ya 87 años de edad. Y aún así con esa edad estaba vigoroso, fuerte, tanto así que el rey Darío de los persas lo puso de asesor también en el reino de los medos y los persas, un hombre con 87 años de edad. Eso muestra los resultados de ser leales a Dios, ¿verdad? Daniel propuso de jovencito en su corazón no contaminarse, serle leal a Dios. Y es algo interesante, pastor, porque mire que cada reinado, él siempre quedaba como en la cabeza. En la cabeza un hombre importante, aunque eran diferentes reyes y diferentes personas. Incluso reinados opuestos el uno al otro. Imagínense, cuando se nombra un nuevo presidente, el nuevo presidente saca todo el gabinete completo y pone su gente. Y en este caso, Daniel, que le sirvió en la corte del rey de Babilonia, ahora sirve en la corte del rey Ciro. Increíble, ¿no? Eso muestra la integridad de Daniel y que él era leal a los principios y no a un gobierno. Un tremendo ejemplo para nosotros. Y vamos a aprender en este capítulo 10 de Daniel que hay muchos hábitos de Daniel que él todavía los sigue practicando. El hábito de la oración que aprendimos, que Daniel oraba 3 veces al día en el capítulo 6, en el capítulo del foso de los leones, ¿verdad? Sí. Aprendimos el hábito que él tenía de ser estricto en su dieta. Y aquí lo vamos a ver en el capítulo 10, todavía siguiendo esos principios de salud, que fueron los que le dieron no solamente una vida longeva y sana, con una mente poderosa y ágil, pero también estos principios de salud hicieron que Dios lo pudiera usar a él para revelarles los asuntos proféticos, porque estaba en comunión con Dios, mente, alma y cuerpo, dedicado completamente al Señor. Pero bueno, decíamos que Daniel para esta época ya tiene más de 90 años. Y dice en el capítulo 10 y el versículo 1
en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí ya se nos introduce el tema del gran conflicto, ¿verdad? El conflicto era grande. ¿En qué consistía este conflicto? Aquí no estaba hablando del conflicto entre un reinado y el otro reinado, entre los medos y los persas contra los babilonios, o ni siquiera conflictos internos del reino. Está revelando un conflicto cósmico mucho más abarcante que simplemente luchas entre reyes y gobiernos terrenales. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Impresionante, cómo había un gran conflicto. Lo segundo que dice este versículo 1 es que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esto es completamente distinto a las visiones anteriores. En esto, o Daniel tenía más inteligencia para comprender la visión, pero realmente la razón por la que Daniel la entendió y tuvo inteligencia y comprensión de la palabra que el Señor le reveló fue porque esta visión no necesitaba interpretación. En la visión de Daniel capítulo 2, que la tuvo el rey Nabucodonosor, pues Daniel y sus compañeros tuvieron que hacer ayuno y oración y pedirle a Dios que les revelara el significado de esa visión, porque era una visión simbólica. Lo mismo pasó con el capítulo 7. El ángel Gabriel tuvo que venir y explicarle a Daniel la visión, porque usaba símbolo. En el capítulo, esa es la segunda cadena profética de las bestias y el cuerno pequeño. Y él todavía preguntó porque no entendía todo y quería saber más. En la visión, la tercera cadena profética, la visión del capítulo 8 y 9, nuevamente el ángel Gabriel tuvo que venir a explicarle la visión, pero no solamente explicarle, sino que después que le explica la visión, dice que Daniel no entendía la visión. Eso lo podemos leer en el capítulo 8, dice en el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la entendía. Fíjense, en todas las demás visiones anteriores, él tuvo que buscar el entendimiento de la visión. Y por supuesto le oró al Señor fervientemente, y eso está en el capítulo 9, y entonces Dios le manda otra vez al ángel Gabriel para explicarle la visión que él no entendía. Dice el capítulo 9 y el versículo 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, 9:21, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense, otra vez el ángel tuvo que venir a darle inteligencia, a darle sabiduría para que él entendiera la visión. Pero en el capítulo 10, esto es totalmente distinto lo que dice. Dice, otra vez volviendo al 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En esta no dice que no la entendió, no dice que el Señor tuvo que mandar después, más adelante, otra vez un ángel que le explique. Una de las razones es porque esta visión usa lenguaje literal.
literal, no usa símbolos. Y otra es obviamente porque Daniel ya tenía la base de las visiones anteriores y ahora pudo aplicar el conocimiento que él tenía antes para comprender esta visión. Pero para que ustedes vean lo que nos referimos cuando dice lenguaje literal. Si vamos ahora al capítulo 11 y el versículo 2, 11:2, que lo vamos a ver la semana que viene, el capítulo 11, pero es parte de la misma visión. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora ya no está usando símbolos, bestias ni animales. Dice, va a haber 3 reyes más en Persia, y el cuarto se hará rico, pero ese va a levantar a todos contra el rey de Grecia. Ahora ya está mencionando los reinos que vienen. Por supuesto, ya Daniel está viviendo en la época de Persia, ¿verdad? Pero le dice, todavía quedan 3 reyes más que van a gobernar en Persia y después va a venir un cuarto rey, pero este va a levantar a todos contra el rey de Grecia y va a venir un conflicto entre Persia y Grecia. Y después sigue explicando toda la visión. Se le habla de reyes, de reinos, de luchas entre esos reyes y del propósito de Dios detrás de todo esto. Y esto es algo que vamos a notar también ahora en esta semana al estudiar el capítulo 10, que el cielo y la tierra están muy cercanos. A nosotros nos parece que el cielo está allá y nosotros aquí en la tierra, pero hay una conexión tan cercana. Dios está al pendiente de las cosas que suceden y hay una comunicación entre el cielo y la tierra tal que las cosas que suceden no suceden al azar, no son por la casualidad, simplemente porque, digamos, los caprichos de los reyes para tratar de dominar y de gobernar y de conquistar otros reinos. Hay una mano detrás de todo eso y eso lo vamos a aprender esta semana. Si volvemos al capítulo 10, ese conflicto que habla, nos lo explica un poquito más adelante. En el versículo 13 del capítulo 10 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está hablando y no es Daniel el que dice eso. No, es el ángel, es el Gabriel. Ángel. No, sí, es el ángel. Gabriel? Sí, aunque no se menciona en todo el capítulo que es Gabriel, pero suponemos que es el mismo ángel que vino las veces anteriores. Exacto. Aunque en todo este capítulo se menciona a Miguel, uno de los principales príncipes, y ya vamos a estudiar quién es él, pero no se menciona el nombre del ángel, pero dice que un ángel vino, ¿verdad? Y nosotros creemos que es el mismo ángel, el ángel Gabriel, ¿verdad? Pero el ángel está diciendo que el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero qué interesante que esos mismos 21 días que había un conflicto, una lucha, que hasta tuvo que venir Miguel a ayudar al ángel contra el príncipe del reino de Persia. Ahora nosotros suponemos que el príncipe del reino de Persia es uno de los reyes. No va a ser así, como vamos a aprender. Es mucho más interesante quién es el príncipe de Persia. Pero Miguel vino para ayudarle para cumplir el propósito de Dios en todo esto. Así que vamos a hablar de este conflicto el día de mañana, justamente. Así que no se pierdan la próxima lección de esta serie. Bueno, hoy hemos hablado un poquito acerca de los protagonistas y termino, pastor, diciendo, primero está el rey Ciro, que es rey de los medos y los persas. El otro protagonista en esta visión es Daniel. Daniel, el profeta, ya de más de 90 años de edad. Y él recibió esta visión estando junto a la orilla del gran río Gidequel. El gran río Gidequel es el río Éufrates.
¿ok? Pero entonces el protagonista principal de este capítulo y de esta visión es el varón vestido de lino, versículo 5. Dice Daniel: estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, Daniel 10:5, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y luego sigue describiendo a ese varón vestido de lino. Como vamos a aprender al estudiar sobre este varón vestido de lino, era el mismo Señor Jesucristo, el que vino a revelársele a Daniel. Hay otro protagonista en la historia y es el ángel, como ya mencionamos, ¿verdad? Un poquito más adelante, donde él cae en suelo y viene un varón, una mano lo toca y lo hace ponerse sobre sus rodillas. Ese es el ángel que le viene a revelar la visión también. Así que esos son los 4 protagonistas principales de este capítulo. Está el rey de Ciro, que es el que gobierna, está Daniel el profeta, está el varón vestido de lino, que vamos a aprender que es el mismo Miguel o Micael. Okay. Y finalmente el ángel que le revela a Daniel la visión. En nuestra lección de mañana ya vamos a entrar directamente al estudio del capítulo y vamos a ver pues cómo Daniel se preparó. Y lo que yo decía que era interesante, pastor, es que esa lucha, ese conflicto de 21 días entre el príncipe de Persia y el ángel, porque en este caso es el ángel el que está luchando y tuvo que pedir ayuda, que venga Miguel a ayudarle. 21 días fue ese conflicto. Pero lo interesante es que esos mismos 21 días había una oración intercesora, había un hombre que estaba ayunando y orando. Y ese era Daniel. Él no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual, pero él estaba en ayuno y oración. A veces, hermano, y esto lo vamos a ver cuando hablemos del ayuno y oración, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos lo importante que es cuando nosotros estamos orando y estamos en ayuno, porque hay cosas trascendentales que están sucediendo en el mundo espiritual y nuestra oración puede ser una cuña de poder para lograr la ayuda de parte de Dios. Si ustedes se fijan en Daniel capítulo 10, dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas, ahí están los 21 días. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Las mismas 3 semanas que hay este tremendo conflicto, Daniel no lo sabe porque esto sucede en el ámbito espiritual, pero él está orando y ayunando. Por eso digo que el cielo y la tierra están muy comunicados, entrelazados entre sí, y nosotros tenemos una parte que hacer dentro del gran conflicto. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí nuestra lección. Sí, para mañana. Y mañana ya le entramos directamente a estudiar el capítulo 10. Muchas bendiciones y feliz sábado.